Llega el silbatazo final, y con ello una celebración monumental. Jugadores, cuerpo técnico, staff y sobre todo una afición tuvo una larga espera, pero al fin estaba. 23 años pasaron y por fin podían celebrar la obtención de la novena. El Estadio Azteca era testigo de esa celebración tan grande. Cruz Azul es campeón. Hola amiguitos, ¿cómo han estado? Él es José Pepe Barajas y yo soy Gaby Barajas y sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Entre Historietas y Viñetas. Por fin. Por mí. Como bien lo dije hace un momento, 23 años, no mames. Así es, una larga espera, tengo que decirlo. Literalmente nunca en mi vida me había tocado ver un campeonato. De hecho, hasta pensamos que tú eras parte de la maldición. Yo pensé, ¿no? Sí, la verdad llegué a pensar, amigos, que la maldición la había traído yo. Porque no puede ser tanta casualidad que el año en que nazco es la última vez que tenemos un campeonato, y básicamente a días de que yo nací fue el último, ¿no? Porque me parece que fue a finales... No, fue en noviembre, diciembre, sí. Ah, bueno, yo ya tenía unos mesecillos. Unos meses, sí. Pero bueno, al fin aquí estamos, ¿no? Así reunidos es. Precisamente para hablar de ese capítulo que... bueno, antes hay que recordar, ¿no? Habíamos hecho la votación. Íbamos a hablar de la Guerra Cristera. Así es. Que fue la que ganó, porque ustedes la eligieron. Pero dijimos, ¿por qué no? Así lo amerita. Es un momento histórico. Y sobre todo era esa la cuestión. En caso de que el Cruz Azul fuera campeón, íbamos a hacer este episodio. Así es. Y aquí pues, estamos, amigos. Sí, todos conocemos el resultado. ¿Quién lo diría, O sea, estábamos así a nada de... Yo dije, creo que primero me muero y ya después Cruz Azul es campeón. Pero no. Así es. Yo hice una encuesta. ¿Quién se titulaba primero, el Cruz Azul o yo? Sí, ¿no? Y me ha ganado el Cruz Azul, Pero ahí va. Ahí vamos, amigos. Sí. Y bueno, como ya es costumbre de este bonito programa, ¿cuál, qué es jugador que se te viene más emblemático para ti o que más recuerdas con cariño del Cruz Azul? El Conejo Pérez. Creo que, bueno, a mí ya me tocó más para acá, obviamente, y son como de los grandes ídolos. No puedes hablar del Cruz Azul sin hablar del Conejo Pérez, que de hecho estuvo también en esa final, haciendo ahora sí que en otra parte, pero o sea, ya no como jugador, pero sí como parte del equipo, ¿no? Entonces, sí, fue muy bonito pues verlo otra vez, ¿no? En otra final. Sí. Y otra vez nadie me pregunta, ¿verdad? Lo siento. Creo que así va a ser. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Fíjate que yo el jugador que más recuerdo, porque esta es una revelación exclusiva. Mis primeros 5 años de vida fue como aficionado de Cruz Azul. Conoció el fútbol gracias al la Cruz familia Azul. le va al Cruz Azul y afortunadamente después me di cuenta y ahora le voy a mis gloriosas y jodidas Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es. Así que bueno, sí estaba lo del jugador, perdón, me emocioné con mis Chivas. Fíjate que ya, bueno, siendo aficionado de Chivas, todavía el jugador que más me llama la atención y que recuerdo con cariño sería Gerardo Torrado. Sí, también un Fíjate que emblema tanto en su equipo como en selección mexicana, ¿no? Sí, claro. Así que por eso es uno de los... También sería junto con el Conejo Pérez, ¿no? Sí, es que conejito. Son emblemas, creo que son emblemas. Y pero bueno, ya más para acá, Coronita Bebé. Corona, sí, bien se lo merecía. Sí, se merecía ese título, José de Jesús Corona. Sí, pero hablaremos de él más adelante. Sí. Ah, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con nuestro itinerario que nos trae aquí, pues no podemos empezar a hablar del club sin hablar de la institución detrás de ella, ¿no? De cómo inició el sueño Chemo. Oye, por cierto, ¿por qué se les dice Chemos, no? O sea, no sé. A la afición de Cruz Azul, Chemos. Pero bueno. Bueno, sigamos. Todo inicia en el año 1881. Estamos recordando que ya empezaba, ya más bien estaba bien instaurado el porfiriato. Sí, claro. Sí, pues sí, ya son finales del siglo, vaya. Y con ello un inglés de nombre Henry Gibbon, que es el que alquila parte de la hacienda ahí en Jaso, Pachuca. Jaso, ¿no? Jaso, Pachuca. ¿Por qué México? Y funda una fábrica de cal hidráulica, a la cual él llama la Cruz Azul. Me parece que adopta eso mismo porque
al ser inglés, pues los colores, ¿no? Azul, rojo y Y, si te das cuenta son las líneas entrelazadas y de ahí sacó ajá, la sí, forma de la como cruz, la los colores, bandera. tengo Ajá. entendido. Sí. De ahí tenemos que remontarnos hacia 1931, ¿no? Ya, ¿cuánto había pasado? Ya de hecho había acabado la revolución, empezaban los tiempos del PRI, Sí, de hecho, de lo que era el PRI, antes el de inicio. llegar a eso, me parece que esa cementera fue como la más importante en México, ¿no? Ya había hecho muchos trabajos estructurales en México, luego viene la revolución y con eso pues llegan nuevas, digamos, cementeras a hacerle Pues la... sí, ahora que lo menciones, si no me equivoco, creo que ahí tuvo que ver en la construcción de no sé si del Palacio de Bellas Artes o por ahí, en alguno de esos emblemáticos. Ajá, sí, estuvo Cruz la Azul cementera Cruz ya Azul. tuvo participación, ¿no? Ajá, sí, porque bueno, por lo que sé, después de que estuvo este inglés, estuvo otro personaje que se llamaba Pimentel, y él es el que después se convierte en dueño de la cementera, y él también tenía ahí un contrato con el Banco de México. Entonces se unen estas dos porque de hecho ya para esos años la cementera ya casi estaba cayendo en bancarrota, por lo que les comentaba de que ya había pues más cementeras llegando a México. Ahora ya en ese entonces antes de llegar a ese año era la única que tenía, por así decirlo, que venía de Portland, ¿no? Que se llamaba así la cementera. Portland, sí, sí, sí. Era ahora sí que la única aquí en México que tenía ese cemento. Luego llega la revolución y es cuando llega el cemento tolteca, que también era de Portland. Entonces, él tuvieron varios problemas financieros y van a caer en bancarrota, y es cuando llega este personaje, ¿no? De Pimentel, que les digo que también era partícipe del Banco de México. Entonces unen como esos dos y es cuando otra vez le empiezan a inyectar dinero a la cementera, empieza a tener pues contratos, ¿no? Con el gobierno de hacer nuevas estructuras. Hicieron también por ahí varios departamentos que ahorita todavía están aquí en Tlalpan. O sea, la verdad es que sí tuvieron muchos proyectos y es así como otra Pero vez bueno, vuelve eso ya a es más actual, ¿no? Ajá, después de 1930, ¿qué dijiste? ¿Hay departamentos todavía de esa época? Sí, bueno, lo que leí decía que en Tlalpan había unos condominios que se habían hecho con el cemento Cruz Azul. Ah, bueno, y o sea, varias sería cuestión estructuras. de quién sabe si todavía siguen Ah, en pie bueno, o... sí, o sea, sí, Ah, ahorita es que- hasta la actualidad todavía siguen, pero pues en su momento sí tuvieron varios contratos. Ok, pero bueno, siguiendo con esa historia, como bien les decía, llegó 1931 y precisamente entra Tolteca, ¿no? Como Ujú. bien decía, los problemas financieros atrajo a que Tolteca comprara la cementera. Así es. Y eso pues obviamente encabronó a los trabajadores, ¿no? Dijo, no mames, ¿cómo? Digo, ahora sí, bueno, ya sabemos lo que pasa también aquí en este hermoso país, ¿no? De un tiempo para acá, instituciones pueden desaparecer, te absorbe otra empresa y tu marca desapareció. Así Que era es. lo que estaba en riesgo con la Ajá. Cruz Azul. Sí, porque de hecho hasta Tolteca se instaló a unos cuantos kilómetros de donde se encontraba De la Jaso. cementera, ajá, en Jaso, ajá, y es cuando empiezan a absorber y ya luego me parece que se van a Nuevo León, ¿no? A su fábrica allá. Ah, no sabía. Y ya es cuando digamos, sí, continúa la historia para que sepan por qué se quedaron en Hidalgo, ¿no? Ah, sí. La cuestión es que un número de trabajadores, para ser más preciso, 192 trabajadores, hay que decirlo, valientes, porque la acción que iban a tomar sería muy decisiva, deciden separarse de ese grupo que ya empezaba a formarse por parte de Tolteca y deciden crear la cooperativa conservando el nombre, colores y logo, que sería, bueno, lo que vendría a ser la cooperativa Cruz Azul. La Cruz Azul. O sea, ellos Cruz deciden todavía rescatar esa parte de la historia. Y es cuando comienzan a hacer los trámites. Y bueno, hay que marcar un paréntesis porque unos años antes, en 1927, para ser más preciso, un 22 de marzo, tenemos como uno de los principales autores de lo que iba a convertirse como el Club Deportivo Cruz Azul, al doctor Carlos Garcés, que para ser más preciso era dentista. Sí. Y era el que les daba, pues sí, ¿no? El servicio a los trabajadores de la planta y en Hidalgo. El señor Garcés era un apasionado del fútbol y en los viajes que tenía a Hidalgo para tratar a los trabajadores de la cementera, les iba contagiando, ¿no? Ya sabes, de no, güey, fíjate que el soccer, bueno, el fútbol, ¿no? Que era algo, si bien no nuevo, porque recordemos Sí, el fútbol nuevo. en México inició igual como en 1800, a finales de 1800.
iba agarrando popularidad. Sí. O sea, la gente iba empezando más en el centro del país. Sí, claro. Era donde empezaba a Ujú. agarrar fuerza el fútbol, el soccer, ¿no? Para ser más Sí, preciso. soccer. Y eso es lo que tenemos. El señor Garcés en esos viajes que tenía hacia Hidalgo, a sus trabajadores que atendía les decía, no, pues fíjate que el soccer, el fútbol, ¿no? Los iba Claro. contagiando con esa misma pasión que tenía el doctor Garcés. Y los empleados dijeron, ¿por qué no hacemos nuestro equipo? Sí, ¿no? Dijeron, pues ¿por qué no? Aparte, pues el doctor Garcés era el que básicamente iba a ser como que el técnico, El entrenador, y aparte todo, ¿no? el entrenador, todo, ¿no? Y eso, pues obviamente los ánimos de los trabajadores, como bien lo dijiste, dijeron, va, ¿no? Va. No eran chilangos, pero va. Vamos a Y hacerlo. un 22 de mayo del mismo año es formado su primer equipo, Ujú. precisamente entre los trabajadores, ¿no? Se hizo el equipo, obviamente. Y fíjate que uno de los jugadores era quien más, a la postre vendría a ser un emblema de la institución, que era el señor Guillermo Álvarez Macías, que para dato curioso Así es. llegó a desempeñar como jugador las posiciones de central derecho, delantero central y curiosamente también portero. Ujú. Y jugó 3 temporadas. Me parece que las primeras 3 temporadas que empezaron a jugarlos, que se hizo el equipo, tuvo participación Guillermo Álvarez. Sí. De hecho, su primer partido fue contra el Jilotepec, donde anotaron 6 goles. La verdad, desconozco si ganaron el partido, perdieron, pero anotaron 6 goles. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que ahí todavía no era como tal un equipo oficial, digamos No, así, pues ahora sí que ahora sí que para echar la cascarita. Exacto. El equipo ahora sí que de trabajadores que deciden formarlo y jugar la cascarita. Básicamente eso era, ¿no? Sí. Tiempo de tomar agüita. Sí, perdón. ¿No quieres agregar algún dato curioso que tengas por ahí entre esas épocas? No, continúa, yo tengo datos más para allá. Más para acá, ¿no? Ok. Sí, de hecho, como bien lo decíamos, ese equipo amateur empieza sus primeras andanzas en esos años. Juegan contra el Jilotepec. Y de ahí tenemos que... su primer 11, hay que mencionarlo. Fue Carlos Rojo, Juan Reynoso, que creo que así se llama el actual técnico, ¿no? Sí, Juan ¿no? Reynoso. Juan Reynoso. Margarito Reynoso, mira, los Reynosos abundaban. Santiago Sánchez, como bien lo decía, Guillermo Álvarez, José Díaz y Cirilo Cuevas. Ujú. Son los nombres del primer equipo que juega para la Cruz Azul. La Cruz Azul, así es. Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasa después? Sí, como bien, ahora sí que cerrando ese paréntesis, viene lo de los trabajadores, que entre ellos pues Garcés, Sí, eran puros trabajadores. Guillermo Álvarez, que deciden separarse, empiezan los trámites para fundar su cooperativa. Ujú. Y es cuando sí, bien lo decía, me parece que para el 12 de enero de 1934 se crea oficialmente la Sociedad Cooperativa, ahora sí que citando el nombre completo, Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland, la Cruz Azul. La Cruz Azul. Así es. Y de hecho, un poquito antes remontándonos, bueno, sí, les decía que fue el 12 de enero del 34. Así El es. 21 de mayo de 1932 es cuando se expropia la Cruz Azul por decreto del gobernador de Hidalgo en ese entonces, el señor Bartolomé Vargas Lugo, que es el que haciendo así que un recuento en el 32 les dice a los trabajadores: quieren hacer su cooperativa, les va a ser su pedo, yo les doy la acreditación y a ver cómo le hacen, ¿no? Y hay que decir que Cruz Azul hizo un buen trabajo porque, o sea, tuvieron la planta, estuvieron, la verdad que los trabajadores muy bien, se creó, pues ahí mismo tenían servicio médico, incluso era básicamente una mini ciudad ahí dentro. Exacto. Porque tuvieron toda la infraestructura para hacer el servicio médico, escuelas, moteles de paso secundaria. para la pasión, ¿no? No, porque vivían muy cerca de ahí. Oh. Sí, o sea, y la verdad es que también fomentaban mucho que los trabajadores siguieran estudiando. Oye, ese es un ambicioso proyecto, ¿no? Así es, la verdad es que sí. Uh-huh. Cuanto, obviamente podemos, bueno, hubo un poquito en declive, pero lo que fue en sus grandes años el cemento, bueno, más bien la cementera como empresa, Ajá. creo que apenas se terminó hace un poco lo de los socios como tal, ¿no?
Porque Sí, todavía me parece que los sí. trataban como socios hace unos años, ¿no? Todos los Ajá, trabajadores. todos los trabajadores, ajá, sí, pero creo que ya no. Y bueno, también en su momento apoyaron, sí, como, pues eran ahora sí que trabajadores que era básicamente su empresa, Ah, pues sí, básicamente, pues sí, ahora sí que se apoyaban mucho y también Se apoyaban sobre apoyaron sus padres, ¿no? para que Chiste varios, malo, sí. sí, para que varios trabajadores hicieran sus casas y cosillas así. Como en el Minecraft, ¿no? Te proporcionaban los recursos y ahí tú creas tu casita. Algo así. Pero bueno, siguiendo con esto, ¿en qué me quedé? Ah, sí, cuando se crea precisamente la cooperativa no tardó mucho para que el poblado de Jaso pasase a llamar, Ciudad Cooperativa. Bueno, pero es que ¿De ahí hay Cruz Azul? una historia del por qué, ¿no? Pero ahorita llegamos a eso. Pues sí, según mis investigaciones y las tuyas, ¿no? Ok, bien les decíamos, se crea la cooperativa Así es. y para ser más precisos, a la postre Guillermo Álvarez Macías, o como bien les decía, jugó nada más, se involucró en el equipo 3 temporadas porque él tenía ambiciones más grandes, Así es. lo que le llevó a escalar puestos, de ser un trabajador a tener un puesto mejor, y así siguió escalando, hasta que llegó a ser presidente del consejo de administración ahora sí que ahora sí que de todo el pedo. Sí. Y para el año 1955 se convertía en el director general. O sea, bueno, ya es un poquito más adelante, pero o sea, vean lo que tenía como Sí, determinación, la ajá, ambición la y determinación que tuvo y la constancia. Guillermo Álvarez. Sí, sobre todo la constancia, como bien dices, sabemos cómo se construye, pues ¿cómo decirlo? Tu carrera en una empresa. Así es. Él tuvo las ambiciones y las ganas precisamente para sobresalir, y en 1955 ya era director general, aquel joven que en 1927 estaba jugando en el equipo, ¿no? En la cascarita de la Cruz Azul. Pero bueno, ya como presidente de la cooperativa, Ujú. ya que estamos hablando de 1934, cuando se empieza a hacer todos los trámites y eso, Ujú. adopta la razón social de Cooperativa Cruz Azul. Así es lo que ya hablábamos, ¿no? Que Ujú. apoyaba mucho a los empleados, empezaron a construir, pues les decía, estos servicios que para los trabajadores, para que estuvieran bien, y pues como vivían cerca también, pues tener esos servicios cerca de casa, ¿no? Sí, y bueno, ya nos vamos acercando, vamos a empezar a dar el brinco hacia el año 1900, a los principios de los 60, para ser más Ajá. preciso, pero desde antes hay que tomar en cuenta que Cruz Azul, como bien lo decíamos en su proyecto, en su ambicioso proyecto que tenía la cementera, quería incursionar en el deporte. Así es. Así que es cuando empiezan también a fijarse en el béisbol. Es algo que creo que mucha gente no sabía, que Cruz Azul más bien le llamó la atención incursionar en el béisbol, Ah, vaya. en el soccer, y por ahí me parece que también en el básquetbol. Ajá. Pero obviamente vieron que la población en Pachuca iba adoptando más esa pasión pambolera y dijeron, no, el fuerte, ahora sí que el éxito está en el soccer. En el soccer. Ahora sí que sí. toda la carne al asador al soccer. Pero fíjate qué curioso, bueno, yo la verdad no sabía que pudo haber existido un equipo Cruz De Azul béisbol, ¿no? de béisbol en otra realidad. Que en otra realidad donde Cruz Azul todavía no es Donde campeón. Y mejor tuvo suerte en el béisbol, ¿no? Tal vez en el béisbol era Exacto. Que México campeón del Mundial del Caribe por Cruz Azul. Ah, sí, a No huevo, lo sabemos. a huevo. Yo también quiero vivir ese sueño, Don. No, pero este sueño también es muy Sí, bueno para también ustedes, es muy ¿no? bueno, la El verdad. béisbol. Bueno, respetamos a los que les gusta el béisbol, ¿no? Y todo Pero, es bueno, todo es bueno. sí. Cómo olvidar esa contra los Astros hace Ay, apenas sí. hace finales del año, ¿no? Sí, no lo vieron del partido, está Sí, muy bueno. me encabroné en Pero esas bueno, finales. después hablaremos del béisbol. Ah, sí. Tal vez. Pero justamente es esto del deporte lo que hace que la cementera, obviamente tenía cemento, y empiezan la construcción de su estadio, ¿no? El 10 de diciembre. Ujú. El 10 de mayo, ¿eh? El 10 de El diciembre. 10 de diciembre, qué que de hecho estaba pensado para que fungiera también para las actividades del béisbol y del soccer. Ajá. Ay, el año no lo tengo. Bueno, es que por lo que yo sabía era que, pues sí, justamente en 1961 ya se empieza a consolidar como equipo Ah, sí. de segunda división, y es cuando pues empiezan a buscar obviamente pasar a la primera división, y es 3 años después cuando en el 64 lo consiguen, y es ahí cuando ya consiguieron
que pasan a la a la primera división, perdón, y es cuando juegan contra el Zamora. Sí, de hecho, como dato también, como tal el concepto del equipo creo que ya lo formalizan el 10 de septiembre de 1963, que ya es cuando como que comienzan ahora sí que el proceso a profesionalizarlo. Ajá, profesionalizarlo. Y entonces más o menos, si no me equivoco, entre los 60 es cuando empiezan la construcción del estadio. Ajá, es que por lo que sabía era que en el 64 pues si juegan el partido para pasar a primera división, les digo, ganan contra el Zamora, que también por ahí hay una crónica muy buena que dicen que pues tenían que esperar también el resultado de ¿cómo se llama el otro equipo que estaba jugando en ese entonces? Costa Rica, ¿sí, no? Sí, ya de hecho tenían el estadio, ¿no? Cuando jugaron su primer partido. Ahí, es que bueno, para hacer un poquito más, rebobinar un poquito antes, como bien les decía, a principios de los 60, ya con el proyecto deportivo que tenían, inician la construcción del estadio 10 de diciembre, que tú tenías un dato curioso del estadio, ¿no? Ajá, que se realizó en 4 meses y para eso se utilizaron 500 hombres que estuvieron trabajando en el estadio, casi 24 horas para que estuviera listo, porque era lo que te decía, por lo que sabía era que ya habían conseguido pasar a primera división, ¿no? Bueno, contaban ahí las anécdotas de exjugadores que ya pues sí, ya tenían obviamente pensado pasar a primera división y entonces tenían que construir el estadio rápidamente y es cuando se empieza a contratar a muchas personas para poder lograrlo. Se supone que la apresurización apresurar todo el coto, ¿no? Fue porque ya tenían, obviamente el tiempo se les estaba viniendo y ellos ya querían incursionar en el fútbol profesional, por eso es que hacen todo, también en el béisbol, que no, que pues ya, ¿no? Ahí bailó. Pero sí, es por eso que se hace el estadio en tiempo récord, porque ellos tenían ya pensado ingresar en muy poco tiempo a la primera división. Y es cuando se crea ya el estadio, que en su momento también fue como uno de los mejores estadios que había, contaban con un gimnasio. Ahora sí que todas las instalaciones eran muy buenas porque pues sí estaban pensando ahora sí que a futuro. Sí. De hecho, ya aquí ya acomodando mis notas, les tengo que decir que ya con un estadio se empieza a realizar los trámites, como bien les decíamos, para meter a Cruz Azul al torneo de ascenso en la temporada 60-61. Y como bien decía, 63-64 es cuando se crea el club citando en ese entonces cómo se llamaba, o creo que es su nombre oficial actualmente, el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Posteriormente se convierte en asociación civil y por ahí ya decían, deportivo y civil. Sí. Y con el objetivo de promover el desarrollo individual y el bienestar social de los trabajadores de la cooperativa, como bien les decíamos, en el ámbito de educación, salud y el objetivo los deportes, ¿no? Así es. Que fueron servicios proporcionados por la empresa, ¿no? O sea, creo que, no sé si todavía esperemos que sea así, pero Cruz Azul sí mantiene bien a sus trabajadores en Ciudad Cooperativa, ¿no? Ajá, porque de hecho justamente cuando hacen todo este registro no podían llamarlo Cruz Azul por cuestiones que en ese entonces la ley no permitía que los equipos de fútbol tuvieran marcas, patrocinadores en sus playeras como ahora los conocemos, o sea, era como básico solo el escudo y ya con eso puede salir, y por lo tanto tampoco el nombre podía hacer alusión a alguna marca de algún producto. Entonces, como bien les decía Pepe, pues estaban organizados todos los papeles y dijeron, pues ahora qué hacemos, ¿no? Entonces en ese momento dicen que llamaron al gobernador de Pachuca, lo invitaron a un desayuno allá a la planta, al comedor, y dicen que ahí ya tuvieron esa plática de decirle, oye, ¿sabe qué? ¿Cómo podemos arreglarnos, no? Básicamente. Y le dijo, pues es que lo único que podría, bueno, en ese momento se les ocurrió al club que la ciudad dejara de llamarse Jaso y se llamara Ciudad Corporativa Cruz Azul. Entonces el gobernador le dijo, pues es que miren, para eso deben de tener cierto número de habitantes en la ciudad, tener los servicios básicos y con eso ya podíamos hablar. Y pues que Cruz Azul le dice, ¿sabe qué? Pues ya los tenemos, tenemos servicio médico, ya está el estadio básicamente. Es más, hasta salchichonería, todo lo que se le ofrezca, ahí está, ¿no? Y también contaban ya con la población mínima que requería para llamarse una ciudad. Entonces el gobernador le dijo, pues sí, si ya está todo básicamente, pues yo les firmo los papeles. ¿No? Y así es como se cambia el nombre de la ciudad de Jaso a Ciudad Corporativa Cruz Azul. Aparte de que, que ya la comunidad
está muy arraigada con Cruz Azul, así que ese no fue problema, ajá, ¿no? sí, o sea, la población estaba pues encantada, ¿no? De llamarse la Cruz Azul. La Cruz Azul. O sea, ellos sí los podemos decir Cruz Azulinos, como, ¿cómo se les dice su...? Sí, es que no recuerdo la palabra que se le dice a los habitantes de poblados, ¿no? Sí, ajá. Pues sí, literalmente sí, porque pues sí son ciudadanos de la Cruz Azul. Sí, Cruz Azulinos. Cruz Azulinos. Y entonces es cuando ya entonces pueden nombrarle a Cruz Azul oficialmente ya como equipo deportivo. Sí, que es así como incursiona, ¿no? Ajá, porque pues ya lo hicieron en honor a la ciudad y no a la cementera, ¿no? Entonces ahí quedó la anécdota de por qué finalmente lograron ponerle Cruz Azul. Y es cuando ya se pone esto sabrosito, porque ya empezamos a hablar del Club Deportivo Social y Cultural y Civil Cruz Azul, ¿no? Sí, y entonces era lo que les comentábamos, ¿no? Que perdía contra Poza Rica y... No, pero antes, espérame. Yo ya quiero llegar a ese momento. Antes, como dato curioso también, es que ustedes dicen, pues la máquina celeste, ¿no? El azul, vive el azul. Jugaban de blanco. Sí. Jugaban de blanco y es cuando bien llega ese partido, que es su... Por invitación reciben la participación en el torneo de ascenso, bueno, de segunda división. En sus primeras temporadas, en su primera logró el 4º lugar, y 3 temporadas después es cuando llegamos a la fecha del 19 de enero de 1964. Así es, donde juegan finalmente con que les mencionamos con Zamora, ganan ese partido, pero para, por así decirse, coronarse 7-0. campeones, tenían que esperar los resultados de otro partido, que era el de Poza Rica. Entonces cuentan los pobladores de ahí, los trabajadores de la planta, que pues el único teléfono que existía estaba en la planta, porque pues en ese tiempo obviamente no había celulares, ni la información corría tan rápido ni como ahora. Que teléfonos así... En casas casi tampoco. En las esquinas, ¿no? Sí, bueno, en la calle, vaya. Y entonces que uno de los empleados cuenta la anécdota, o tú tienes el nombre, ajá, ¿no? de hecho es el propio Guillermo Álvarez. El propio Guillermo habla por teléfono a alguien que vivía allá. Y pues, ¿qué es lo que le dice? Literal. Citando las palabras que escucharon, fue era de... Ay, sí, me fue, no tengo las palabras, perdón. Pensé que las había apuntado, pero fue como de... Fue algo así como... Güey, lo hicimos. Somos campeones. Estamos en primera. Estamos en primera. Y de hecho, me parece que ahí de anécdotas también cuentan que se les comunicó a toda la afición que ya eran de primera, ¿no? Sí, a toda la población vaya a la planta. Y entonces pues todos, imagínense la fiesta júbilo, de ese momento. Ya tenía Pachuca, tenía equipo de primera división. Así bueno, es. El Cruz Azul, porque recordemos que Pachuca, el club, fue el primer equipo de fútbol en México. Así que ya tenían ahí otro equipo, ¿no? De hecho, por eso mismo es que hay una rivalidad entre Cruz Azul y Pachuca por los antecedentes que ha habido, ¿no? Sí, claro. Y pues ya, ¿no? Finalmente es como llegan a la primera división. Y pues también comentaban los jugadores de ese tiempo que pues tampoco había como tanto presupuesto en ese entonces para el equipo como quisieran. Y entonces decían que en ese tiempo pues solo tenían una playera para jugar. ¿Sí? Y que entonces básicamente se la quitaban del partido, la lavaban y se las entregaban para el próximo. Decían, ahí si se te ensuciaba la playera, pues ni modo, porque ya no tenían más uniformes, ¿no? En ese momento que inician. Bien lo que me platicabas de los jugadores, ¿no? Que no había sí, también comentaba en ese entonces, era algo que la verdad yo desconocía, igual. En ese momento solo se jugaban 11 jugadores, o sea, no había casi, pues sí, no había reemplazos, y que entonces los 11 jugadores tenían que echarse todo el partido completo, ¿no? No había cambios. También comentaban que no existían en ese tiempo las tarjetas amarillas, era directo una roja si es que el árbitro lo decía que la meritaba y era expulsión directa, y pues ni modo, ¿no? Se quedaban ahora 10 jugadores. Entonces era lo que decían, que en ese momento ahora sí que la clave era pues tener una muy buena condición física pues para poder aguantar el ritmo de todo el partido, y que justamente eso es lo que empezó a llamar la atención de la población, de la gente, de los aficionados hacia el Cruz Azul, porque mencionaban que en ese entonces el Cruz Azul era muy dinámico a la hora de jugar, y pues era lo que comentaban los exjugadores, que la verdad el entrenador de ese momento los ponía en muy buena condición para poder jugar a ese ritmo. Sí, y bien lo decías, ¿no? Que tuvieron que el desgaste que tenían los jugadores,
la indumentaria, pero aún así lograron el merecidísimo ascenso, ¿no? Así Como es. bien lo decíamos, tuvieron una espectacular temporada en esa fase Ujú, y consiguen su ascenso, ¿no? Como bien lo decíamos, en enero del 64. así es. Un mes después, la Máquina Celeste hace su debut en la primera división, pero en este caso en el torneo de Copa, Ujú, que fue en la temporada 63-64, ujú. visitando a los hidrocálidos de los Rayos del Necaxa, ¿no? Creo que Ujú. por ahí se me resbaló la palabra, perdón, pero ya sabemos a quién, ¿no? Ujú. Con el que perdió 1-0. Qué triste. Fue un poco triste su inicio, Pero, ¿no? ajá, y fue en ese año cuando comenzaron a llamarlos las liebres, porque justamente en esos partidos en el 64 era lo que les mencionaba, ¿no? Eran muy dinámicos y es cuando se empieza a decir las liebres, ¿no? Por esto. Sí, de hecho, su primer partido de liga fue el 6 de junio de 1964 Ujú. en Monterrey, donde fueron valpuleados 4-1. Ay, qué triste. De hecho, Cruz Azul terminó la primera temporada en el 8º lugar. Muy buena temporada. Pero antes, un tema que ya se nos estaba yendo. El hombre responsable de subir a Cruz Azul al ascenso fue Jorge Maric, que era un húngaro. Técnico húngaro. Logró la hazaña al subir al primer equipo. Más bien al equipo de la primera A división. primera división. Y también como otro dato curioso era que en ese entonces el que tenía, ahora sí que el mayor de todos tenía 25 años y el menor era 17 años. Imagínense, con 17 Inocente, años ¿no? ya tener Tímido. un campeonato. Tenía la verdad. Tenía, ya, pues sí, ya era campeón y ya subió a un equipo de primera división, ¿no? Imagínense. Algo como lo que pasó con Chaquito, ¿no? Su primer año como, Chaquito, sí, como jugador. Como jugador y Y ya fue es campeón. campeón. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Sí, llegaron a eso. Y pues sí, ¿no? Era lo que comentaban que la verdad, a pesar de que pues sí había diferencias en edades, creen los jugadores de ese tiempo que eso fue lo que ayudó que Cruz Azul tenía ese dinamismo, Dinamismo. porque juntaban ahora sí que la experiencia con, pues ahora sí con los más jóvenes, porque pues ya en ese entonces ya había jugadores que habían jugado en otros equipos de primera división y que decidieron jugar con Cruz Azul, aunque era de segunda, y pues tuvieron el triunfo, ¿no? De pasar a Simón. sí. Exacto. Y bien, perdón. Y con eso debemos de llegar al primer campeonato. Llega la primera estrella Así es. en la temporada 69-70. No, perdón. En el 71. Ah, no. 68-69. Ajá, sí. Sí, perdón, ya se me estaba yendo ahí el pedo. De hecho, llegó apenas a los 5 años de estar en primera división. Como ahora sí que recapitulando ese tiempo, Ujú. fue muy poco el tiempo que tuvo que pasar para llegar a tener su primer campeonato. Sí, la verdad Fue es que sí. un gran logro, porque recordemos equipos que iniciaron desde las primeras años de vida de la Liga Mexicana, tardaron bastante tiempo para llegar a ser campeones, ¿no? Sí, y también hay que mencionar que en ese tiempo Cruz Azul fue el equipo base para el Mundial de... Bueno, pero espérate. Estamos todavía en el 68, 69. Por eso. Ajá. Pero recordemos que la temporada, bueno, ¿cómo era? El esquema del torneo era por puntos. Ujú. Así que Cruz Azul fue el que al final tuvo más puntos, venciendo a las Chivas, a mis poderosísimas y poderosas Chivas. Les ganaron el título, tuvieron más puntos y bravos, ¿no? Cruz Azul era Cruz Azul campeón, campeón. todos sonreían, menos yo, que todavía ni nacía, todavía Sí. ni mis papás nacían. Pero bueno, es cuando son campeones de la mano de quien se convertiría hasta la fecha en el técnico emblema, Raúl Cárdenas. Ujú. Para eso, ahora sí, llegamos a la temporada 69-70. O sea, venía el mundial aquí en México, que de hecho próximamente, después será tema. El Sí. primer mundial aquí en México. Y por favor, ahora Y sí. es cuando llega Cruz Azul y básicamente es la base de la selección mexicana. Y hasta me comentabas que también el director técnico era de sí. Cruz Azul. Entonces es cuando pues tienen un buen papel dentro de... Sí, del de mundial. hecho 9 jugadores de Cruz Azul son los que estuvieron en la selección. Donde nombres como Peña, Munguía, Pulido, Bustos, Victorino, Alejandres, Sánchez, Galindo, Hernández, Pat y Arévalo. Son Así los es. nombres que integraron fueron también parte del primer título
Ujú. y de Sí. la participación con la selección, y de hecho esa misma base son las que consiguen el segundo campeonato. Así es que también mencionan que pues para ese tiempo Cruz Azul estaba integrado por puro mexicano, para ese entonces. Sí, que de hecho donde fueron campeones fue en la cancha del Pachuca. Qué manera de ganar su segundo campeonato con un resultado de 2-0 a favor de los cementeros. Fue cuando obtuvieron su segunda estrella y otra vez todos victoriaban. Es cuando empieza la mejor época Sí, para la Cruz mejor Azul, época para la Cruz década Azul. de los 70s. O sea, ahora sí que tenían las gafas acá y decían, miren, papá, campeones, base de la selección. Y también hay que mencionar que para ese entonces Cruz Azul ya empezaba a internacionalizarse, ya la gente los empezaba a conocer más, pues digamos por el mundial, y también porque en el 70 es Ya cuando se cambian al Estadio Azteca. dejaba de ser un equipo más de provincia y Sí. comenzaba la historia de uno de los cuatro grandes, De los ¿no? 4 grandes. Así Como es. bien lo dices, empiezan a hacer gracias a la base de la selección, como bien lo dices, se internacionalizan, se mudan al Coloso de Santa Úrsula. Ajá, y también es cuando ya empiezan a llegar jugadores extranjeros. Exacto, a ¿no? Cruz Porque Azul. recordemos que el aforo del estadio era como de 20, 30 mil personas, más Sí, o menos. ¿no? Sí, sí, Ahí no, de su recuerdo. estadio del 10 de diciembre. Y obviamente sabían que es lo que decía ahí, me parece que en ese entonces Billy Álvarez Cuevas, Ujú. que decía que necesitaban ya un estadio con un aforo más grande porque su afición ya era enorme. Sí, ya, y entonces es cuando en el 70 se cambian al Estadio Azteca y es cuando pues comparten casa, ¿no? Con el América. Sí, y como bien nos dice, curiosamente es ahí en el año de 1970, ya saben, ¿no? Se aprovechan los grandes eventos para meterle mano ahí a cualquier cosa de México. Así es. Se crea como así que la primera especie de liguilla en México, que es, para explicarle, era fases finales divididas en dos grupos de 9 equipos y los líderes de cada grupo disputaban la final. Así fue como fue campeón Cruz Azul contra Pachuca. Ajá. Perdón, creo que les dije al principio que era por puntos, no, ya se crea la liguilla. Pachuca, Cruz Azul son los líderes de sus respectivos grupos Y ya. y ya, ¿no? Gana Cruz Azul. Y justamente es cuando ya entramos, como bien decías, a la década de los 70 y es cuando tenemos el tricampeonato. Espérate, se va a salir el agua. Lo siento. Déjame, Ok, sí, bien lo dices, Gaby. Empieza la época dorada de los chemos. Así es. Y bueno, también recordemos que en ese entonces ya también tenían el mote de las liebres, que era Sí, porque que corrían les muy mencionaban, rápido. Ajá, que tenían una gran velocidad, les decía, tenían No, un pero tú ritmo muy dijiste el de rápido. la máquina, ¿no? No, dije de las liebres. ¿Sí? Las liebres fue puesto en, déjeme, aquí tenía Ajá, en la 1900, fecha. principios Empezó de a los decirse en el 60. 64, Ajá. ajá. Y ya es justamente en esta época de la década de los 70 cuando se empieza a poner el apodo de la máquina, porque pues tricampeones, papá. Y porque decían que ahora sí que contra quien se enfrentaban terminaban ganándoles y que eran una máquina de hacer goles, ¿no? Y ahí es cuando Sí. de verdad no se No, pero sí, hay datos ahora sí que tengo otros datos, ¿no? No, esto es real, amigos. No, sí, Así lo es cuando sustenta, lo se sustenta. les apoda la máquina, ¿no? Del Cruz Azul. Exacto, y qué maravillosa manera de ganar su tercera estrella, ni más ni menos que en el Estadio Azteca contra su acérrimo rival, que sería el América. En América. Sí, que como bien lo decíamos, hacen su mudanza del 10 de diciembre al Azteca, y pues obviamente iban a ser el inquilino incómodo del América, ¿no? Ujú, así es. Y eso fue lo que hizo que en esos años se hiciera la popularidad, más bien la rivalidad que La conocemos rivalidad hasta tan famosa estos hasta estos tiempos, días. ¿no? Sí, que todavía sigue. Exacto. Y como bien lo decíamos, se incrementó la popularidad de Cruz Azul después de la Copa del Mundo. Y Así es cuando de la mano... Cruz Azul en esa temporada contrata a sus primeros jugadores extranjeros, Ujú. que es Eladio Vera, Alberto Quintero, Alberto Gómez y el emblemático Superman, Miguel Marín. Ujú, Marín. Es la Que era, también hay que decirlo que Cruz Azul siempre ha tenido muy buenos porteros. Sí, es y algo de Marín lo que es se uno ha de los más caracterizado, ¿no? emblemáticos. Sí, era Sí. muy bueno. Y como bien lo decíamos, es la final más recordada por la historia celeste, ya que, como bien lo decíamos, se enfrentó al América y fue la gran, ¿cómo dicen? La gran goleada. Les marcaron 4 goles, ni más ni menos, contra uno que marcaron ellos. Y, Que fue de Marín, ¿no?
¿Fue en ese partido? ¿Fue? No sabía. Es que bueno, estuve checando videos de Cruz Azul, entonces Sí, bueno, no sé si fue de esa época, sí, pero no sé. fue donde la agarra y la va a despejar así y la hace hacia atrás, ¿no? Y es Y va como de, automático. no, Entonces decía ya la que cagué. había un chiste ahí local entre jugadores que decía que Marín era tan bueno que solo Marín podía meterse un gol. Vaya. Sí, no, imagínate, pues la cagó. Y dijo, pero quedó ahora sí que puede decir por la anécdota, Por ¿no? anécdota. Exacto, ¿no? Es ya campeón contra el América. Y para eso nos remontamos a los goles que le dieron la victoria. Fue Héctor Pulido, Ujú. Cesario Victorino y un doblete de Octavio Muciño. Así es. Es ahí cuando comienza, como bien lo decimos, comienza su temporada del tricampeonato, ¿no? Que como bien lo dijimos fue en la temporada 71-72, 73-74 y 72-73, perdón, y 73-74. Ajá, el tricampeonato. Ajá. De ahí ya tuvimos otro campeonato en el 78. Sí, y pero bueno, 79. ahora sí que en antecedentes, la cuarta estrella llegó cuando, en esas épocas también el sistema del torneo era que si dos equipos, si más bien los dos partidos de ida y vuelta que se juegan en las finales, que terminaba empatado, se jugaba un tercer partido en un estadio neutro. Oh. Por eso que de ahí después, ya después hablaremos de eso, se hizo como que la polémica con América, ¿no? Con ese polémico título que tuvo contra Pumas, que decían que por qué se jugó en el estadio de Querétaro, ¿no? de Querétaro. El tercer, donde fue, ahí hubo una serie de eventos, después hablaremos de eso, ¿no? Pero así lo dictaminaba las reglas, El un reglamento. tercer partido en cancha neutra. Ok. Y es ahí cuando se van hacia Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, que de hecho ahí la afición celeste, bueno, entre la comunidad se le conoce como la batalla de Puebla, a esa final. Ok. Y es contra León, que Ajá. igual, como bien lo decimos, Raúl Cárdenas obtiene el título Sí. y fue un juego muy recordado por la afición. Y ya de ahí nos vamos a la quinta estrella, que fue en la temporada 73-74, y con eso termina el El tricampeonato, ¿no? tricampeonato. Que es donde perdía la ventaja con un 2-1 contra el Atlético Español. Ahí estaban perdiendo, ya se les estaba yendo la quinta. No. Pero en el Estadio Azteca, en el partido de vuelta, toda el inmueble y sus aficionados fueron testigos de una épica remontada de 3-0 con goles de Horacio López, Fernando Bustos e Ignacio Flores. Y es ahí cuando Raúl Cárdenas se consolida como el máximo estratega de el Cruz Azul hasta la actualidad, ganando 5 títulos de liga y obviamente un tricampeonato, ¿no? Sí. Él también es el que fue el mejor, el que tuvo más goles en toda la historia del fútbol mexicano. Como su equipo, No, es que hubo un jugador del Cruz Azul, ahorita porque investigo bien el dato. Raúl Cárdenas era el técnico. No, hubo un jugador que estuvo también en el tricampeonato, que es el mayor goleador hasta ahora de la historia del fútbol mexicano y que ¿En consiguió, serio? y es el mayor goleador en la historia también. Pues del que antes Cruz los Azul. equipos estaban para el perro, o era muy bueno. Entonces ahorita checo, tengo aquí creo que el dato en el celular, no lo apunté, pero ahorita les digo bien el nombre y los jugadores con más goles, y me parece que hasta ahorita él sigue siendo el jugador con más goles. Hay que tomar en cuenta que para ese entonces Guillermo Álvarez Macías, que fue parte fundamental del equipo, como ya lo decíamos, presidente, Sí, dejó de serlo porque empezaba la gestión de Joel Luis Becerril, sí. que fue presidente de la cooperativa de 1976 al 1988. Ujú. Fue casi, más bien 12 años, ¿no? Sí, y ahí es cuando ya entra Creo que ahí la Billy. cagó, ¿no? ¿Qué tal Joel Joel Luis, ¿no? Luis. Porque pues se acabó esa época dorada, ¿no? Sí, pues prácticamente ya es cuando pasamos. Bueno, ya acabamos de decir los de los 70s, los. Sí, pues ya hasta el 78, 79, que es cuando consiguen su sexta estrella, ¿no? Tuvieron Ajá. que pasar 4 años. Sí. Que lamentablemente en 1976 fallece don Guillermo Álvarez. Y les decimos, en esa temporada agarra el mandato Joel Luis Becerril. Ujú. Obviamente su hijo era el que lo acompañaba en todo momento, se empieza a empapar en el equipo Ujú. y se involucra en el esquema deportivo, ¿no? Ahora Así sí es. que va a ver quién viene, quién va, cómo funciona el equipo, y eso trae
tenía que cubrir las salidas de jugadores emblemáticos como Calimán y Quintero, que a la salida ante ellos trajo a Miguel Ángel Cornero y Carlos Jara Zaguier. Ok. Son los jugadores que se trae el vato. Y además incorpora a 3 jugadores que serían Chaplin Ceballos, Rodolfo Montoya e Iracio López. Son los jugadores que se traen y parte fundamental de la sexta estrella, ¿no? Sí. Es cuando viene uno de los técnicos más, no fue el más ganador, pero más queridos también por la afición celeste, que fue don Ignacio Treyes. Ah, sí. Que fue un jugador técnico muy recordado tanto por la afición celeste como por la afición mexicana en general, ¿no? Ya falleció, sí, falleció en el 2017-18 me parece. Sí, no tiene mucho. Sí, dio tristeza eso, ¿no? Que murió sin ver, que él decía, ¿no? Creo que sigo vivo porque quieren que todavía vea Cruz Azul campeón, ¿no? Lamentablemente ya no. Los jugadores no se pusieron chingones. Sí, de hecho por ahí hay un documental, fue un programa que hicieron en el 2014 de TV Azteca por el aniversario de los 50 años del Cruz Azul en Primera División, y justamente entrevistan a Ignacio Treyes, que en ese momento pues ya obviamente ya estaba grande, y fue muy bonito porque pues le agradecen al señor la entrevista y el señor dice algo así como de gracias ustedes por fijarse todavía en un viejo como yo. Sí, de hecho. Y pues sí, es un jugador muy importante. Y también fue director técnico de Cruz Azul. Que de hecho dejó la selección para empezar a dirigir al Cruz Azul. Y es cuando llega la final contra Pumas en el Estadio Azteca, ¿no? Sí. Ganando por un marcador de 2-0 con goles de Carlos Jara y Horacio López. Y es así como Cruz Azul empezaba y como que, todavía hay chance, ¿no? Podemos enderezar el barco. El camino. Y obviamente esto llegó con la séptima estrella, que fue en el 79-80. 80, sí. Que llegan a una final. Nuevamente poniéndose bicampeones, ¿no? Contra Tigres. De hecho, el partido de ida fue en Monterrey, donde ganaron con un gol de Rodolfo Montoya. La vuelta fue en el Estadio Azteca. Y Cruz Azul empezó a ganar 3-0, pero ¿qué creen? Se empieza a venir las primeras historias de Cruz Azuleadas. Porque la empezaron a cagar. Y Tigres dio la remontada, pues los empataron 3-3. Ya casi llegando al final del partido. O sea, estaban a un gol de... Sí, de perder de empatar el marcador global, porque recordemos que iba 4-3. Pero pues obviamente así la tenían los del Cruz Azul, ¿no? Ya se les estaba saliendo. Como en esta final. Bueno, no sé. Cada quien. Que el marcador parecido casi nos empata. Sí. Pero bueno, ¿no? Finaliza el partido y son campeones. Ignacio Treyes había ganado su segundo campeonato. Sí. Y lo que parecía apuntar a un renacimiento a través de esa época ganadora de Cruz Azul, pues no. Obviamente no llegó. Tuvieron muchos, una sequía de 17 años. Sí, de hecho jugaron ya llegando a la década de los 80s, jugaron las finales del 80-81, el 86-87 y la final del 88-89, que fue como, creo que la que más dolió como aficionados y como equipo, porque pierden la final, pues contra su rival, que era el América, ¿no? Y de hecho también me parece que ya en el 87 pierden la final contra mis gloriosas y poderosísimas, y ahí no estaban tan jodidas Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, ahí es cuando comienza otra vez la sequía. Bueno, comienza la sequía de campeonatos, ¿no? Y de esa buena racha que venía de pobres los 70s. Sí. Y de hecho debemos de decir que es en esa época, en 10 de octubre de 1990, cuando Cruz Azul inaugura La Noria. Que era un gran complejo de alrededor 45,000 metros cuadrados. Que como bien decimos incluyen canchas, gimnasios, todo lo que necesitaba el equipo, ¿no? Para ponerse aquí es que chingones. Tienen unas buenas instalaciones, tienen también la casa club. Bueno, no sé si en ese momento ya estaba, no, de pero hecho te dan una pala y un gorrito y tu bultito, ¿no? No. Y ahí tienen sus 2 bultitos entonces. Ya, sus mesas de billar, de ping pong para que se relajen los futbolistas. ¿No? Y bueno,
En el 96 es cuando se cambian al Estadio Azul, ¿no? Vaya. Así es. Sí, exacto, ¿no? Justamente en esa temporada 96-97 es cuando llegaría a vivir el Estadio Azul su primera final, ¿no? Pero de hecho no fue la final en el Estadio No, pero Azul. o sea, ya es su primera final de ida, o sea, ya bueno, final, sí, su primera final de ida. Ajá, o sea, ya empezaba ahí, parecía, ¿no? Que tenía esperanza el Estadio Así Azul. es. Y ahorita que mencionaban lo de la Noria, por ahí están las leyendas urbanas, ¿no? De que precisamente la maldición del Cruz Azul, que pues ya acabó, ¿no? Fue porque al parecer robaron más bien no robaron, se agarraron un cachito del panteón de la Noria que está justo enfrente. Sí. Y que pues obviamente, ¿no? Estaba ahí... Al lado, ¿no? No, frente. Bueno, es que si vemos la entrada. Bueno, es que sí, bueno, no recuerdo cómo estaba, pero pues ahí estaba, ¿no? La Noria, el panteón. Se dice que agarraron un cachito del panteón y pues obviamente había gente ahí, ¿no? Descansando en paz. Y que por eso mismo los difuntos no dejaban en paz al equipo, ¿no? Podría ser. Que fue O tal vez fue el Estadio Azul que nos maldijo. ¿Tú tienes datos de eso? Yo tengo esa teoría. ¿Por qué? Porque pues fue en el 96 cuando se cambian al Estadio Azul. En el 97 tienen su último campeonato, que hay que decirlo que no se jugó ahí en el estadio. Y pues después, ya más recientemente, hace 3 años se deja el Estadio Azul. Sí, no, fue hace 3 años. El 21 de noviembre, me parece, del 2017, ¿no? No, 2017. 2017. Y pues 4 años después somos campeones, ¿no? Pero es lo que decían, de hecho, que... Bueno, ya llegaremos a esos datos. Que de hecho cuando fueron campeones y se mudaron... pues se mudan al Estadio Azteca y juegan la final contra el América y la ganan. Y es lo que te dan de esperanza los de Cruz Azul, porque ves que se mudan al Estadio Azteca y en ese mismo torneo llegan a la final contra el América. Sí. Por segunda vez, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Ya llegaremos Que a obviamente las dos las perdió. ¡Qué pendejos! No es cierto. Pero bueno, ¿no? Llegamos a una de las finales más recordadas y emblemáticas por los Cruz Azulinos, ¿no? Que es la 8ª estrella. Sí. Que como bien lo decíamos, es una final contra León. La final de ida se juega en el Estadio Azul. Y de hecho ahí ganaron 1-0 por conducto del profe Benjamín Galindo. Y hay que recordar que ahí se cambia el esquema otra vez del torneo. Y ya se conoce como que un poquito modificado, pero ya básicamente el actual torneo que tenemos. Ajá. Con una liguilla de 8 jugadores, cuartos, semifinal y final. Sí. Que de hecho fue creado en el 96. O sea, fueron de los primeros en jugar ese formato. Para el partido de vuelta en el Nou Camp, León empieza a ganar. Pero es cuando todo parecía, ¿no? Otra vez los fantasmas decían, no puede ser. Pero ahí quien la cagó fue aquí lo tengo. Ángel Comiso, el portero de León. Que como no sé si han tenido la oportunidad de ver ya está todo el partido, cachitos. Pues el vato en una jugada, pues no sé qué tenía el cabrón. Agarra y le da me parece que fue una patada a Carlos Hermosillo, o sea, le dio en la cabeza. O sea, le tenía ahí. Ajá, pero iban ganando. O sea, sí, no veías. No veo por qué, o sea, agarró y madres le suelta el madrazo a Carlos Hermosillo. Empieza a sangrar el vato, ¿no? Ajá. Y pues dice, ¿qué pedo, no? Marcan, de hecho, como fue falta en el área, penal. Penal, sí. Y entonces el vato, o sea, tenía todos los tintes, por eso es muy recordado, tiene los tintes de una película acá, ¿no? De tipo Corazón Valiente, ¿no? El vato con su cabecita ahí vendada, pero la playera manchada. Todo manchada. En ese entonces, pues tal vez se les permitía jugar, ¿no? Ajá, sí, hace unos años fue cuando ya no. Sí, con el vato todo ensangretado, dice, yo lo tiro. Y sí, ¿no? Obviamente el 1-1 Comiso contra Hermosillo, tira el penal y gol. Exacto, ¿no? ¡Gol! ¡A huevo! Pues sí, ya fue en los minutos finales. Oh, vaya. Cuando logran derrotar a León. Y con ello llega la 8ª estrella. Y también hay que recordar que ese año ganaron la CONCACAF, el torneo de Copa y pues la Liga, ¿no? Que fue el último campeonato. En ese entonces. Así es. Bueno, de Liga, ¿no? Porque de después, como bien lo sabemos, tuvo más,
Una participación muy destacable en el 2001 cuando llega la Copa Libertadores, que es la primera invitación a México para ese torneo. Sí. Participa, no recuerdo qué equipos, entre ellos Cruz Azul. Y sorpresivamente, sorpresivamente, para todo mundo, incluyendo al mismo fútbol mexicano, llegan a la final Sí. contra Boca Juniors. Así es. Lamentablemente perdieron en penales. Así es. Y de hecho por ahí hubo un conflicto porque antes creo que valía el gol de visitante. Ajá. Y creo que ahí no recuerdo que por ahí modificaron algo, que Cruz Azul lleva la ventaja y ya no. con eso que se empató el partido ya Sí, ya no le sirvió ya de no nada. le sirvió de nada, exacto. Y se fueron a los penales y ahí pues ya conocemos la historia. Así es. Y con eso, pues como bien lo sabemos, llega un año complicado más bien unos años complicados para Cruz Azul. Empezó la maldición. Empieza esa burla, exacto. Empieza a ser la burla nacional. No hay que decirlo de otra manera, ¿no? La verdad, sí. De hecho, en 2004 tuvo temporadas muy malas. De hecho, llegó a calificar a liguilla, pero siendo el 11º lugar. Ujú. Y de hecho ya como bien lo sabemos, llegan los siguientes años y las historias que conocemos. Con ello, de hecho, hice un apartado que se llama Cruz Azuleadas. Que de hecho ya está en el diccionario de Estaba la por lengua ahí, ¿no? Se quiere española. promover. Y como una de las Cruz Azuleadas más significativas, tenemos que en el año... ustedes pensarán que Cruz Azul es el equipo con más finales perdidas, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, que no, se Que nos no, ha acusado sí. injustamente. Bueno, y para sorpresa de todos, y más para mí con dolor y con mucha pena para todos los chivapanas que nos ven, son las Chivas. 20 finales perdidas. Sí, ¿por qué el Cruz Azul se le hace tanta burla? Sí. No se vale. Es algo muy trágico, de hecho quería mantener oculta cuando Esta me enteré. información. Dije, esto no se va a saber como otros secretos nacionales. Secreto nacional. Pero pues valió, ¿verdad? Porque Y ya, me lo contó. se lo conté. Y pues ahí ya, ¿no? Y Valió si no lo madre. deseé, lo iba a decir yo. Pero bueno, entre esas finales tenemos la del 99, que fue contra Pachuca otra vez. Ajá. Y ahí valieron Otra vez. verguiña. Sí, de hecho fue gracias a un gol de Alejandro Glaria, el famoso gol de oro, que es en tiempos extras. Antes había esa modalidad también. Tiempos extras, el primero que anotara, campeón. Fue Pachuca. De ahí tenemos la final de la Libertadores, como ya le decíamos, en penales, gana Boca. Ujú. De ahí una de las más recordadas también, tanto creo que por nosotros como por toda la afición, la del 2008 contra Santos, Ajá. en el clausura, que fue 2-2 y se definió en penales. Sí, sí. Sí, de ahí llegamos a la apertura 2008, que bueno, ven que se juega apertura y clausura. Ajá, otra clausura. Contra Toluca, que esa fue una muy Una significativa porque Cruz Azul llevaba ventaja, de hecho, creo que sí, bueno, venía con todo para ganar. Sí, el Y favorito. recordemos a un jugador, César Villaluz, tuvo un choque, más bien no un choque, el jugador llegó con todo hacia César Villaluz, le dio en el pecho que hasta tuvo que salir en camilla, en ambulancia, Sí. y lamentablemente tuvo que ir el partido, creo que desde la ambulancia por ahí pudieron hacer que lo viera, pero con eso valió. Cruz Así Azul es. de hecho perdió en penales otra vez, ha Otra perdido vez. varias en penales. En el apertura 2009 fue una muy buena final contra Monterrey. Otra Monterrey. El marcador global fue el de 5-4 a favor para los norteños, ¿no? Norteños. Saludos. Exacto, iba a decir los incestuosos. Ay, Turu, tu, turu. ¿Por qué se les hace esa fama? Bueno, no nos no, vamos a meter andemos en en eso. eso. Uy, llegamos a una de las más épicas, no solo para los aficionados de Cruz Azul y América, sino para el fútbol nacional, contra, bien lo dije, ¿no? América Cruz Azul, que es donde... ¿En qué año fue eso? En el 2013, clausura 2013, que es Recuerdos es de algo muy Vietnam. chistoso, exacto. Ah. Porque en este caso propio, pues estábamos viendo la final, ¿no? O sea, ya es que es lo más cagado para todos los aficionados del Cruz Azul. 5 minutos. Sí. 5 minutos. Pero ahí sí estuvo medio extraño, ¿no? Se No va sé, la luz. la cagaron, Ah, la cagaron muy horrible. Se fue la luz y ya, No, no se fue la luz. Sí fue en ese partido. No, Sí. no. Sí fue en ese. Sí fue en ese. ¿Segura? Sí, estoy casi ¿A segura. poco sí se fue la luz? No recuerdo la verdad. Yo O sí sea, lo recuerdo. ya faltaban 5 minutos y viene un tiro de esquina, o sea, ya en el minuto 92 de 3 que habían agregado. Y entonces se acerca el guardameta Moisés Muñoz al área.
viene el centro y cabezazo de Moisés. Y como bien lo sabemos, empata el partido 2-2, en penales la cagaron en Chuletita Sí. y no sé quién más otro. Y todo es culpa de la Jun, le da el título número 13 al Club América. La verdad, Que chinguen a su madre, ¿no? Chinguen a su madre en la América. No hay que dejar no de hay que pasar la dejarlo pasar la oportunidad. Y bueno, ahí tenemos otra final. Bueno, hay antes como aficionada, sí debo decir que personalmente ha sido la final que más dolor me ha Sí, causado. creo que a la mayoría, ¿no? Porque Les ha dolido. ya, la verdad, nos hacíamos campeones ya en ese partido. Fue muy Luego, cagado. era contra el América, por Dios. Nuestro contrincante más odiado. Y que pasara eso, la verdad, sí tuve ganas Dolió de llorar. dolió mucho. Creo que muchos lloraron, ¿no? No lloré, pero la verdad sí tuve ganas de llorar. Y bueno, de eso llegamos al Apertura 2018. Otra vez contra el América, que era lo que decíamos, que se repetía lo mismo de cuando se mudaron de su estadio al Azteca. Igual, del Estadio Azul se mudan al Azteca, llegan contra el América. Y ahí la verdad, yo siendo de las Chivas, como bien lo decía antes, me dio mucho coraje porque Cruz Azul no jugó a nada. Sí, no, Y perdieron 2-0, o sea, fue una final muy aburrida. Sí, muy para fea. colmo. Yo creo que pues sí, no. La verdad es que como les digo, tanto como aficionados como jugadores, creo que esa final marcó mucho al Cruz Azul. Sí, creo que todavía cargan. Creo que para que se liberen sí, tiene que llegar a una final contra el América. Que le ganen, porque la verdad ese partido sí se vio que jugaron pues básicamente con miedo. Y ya, o sea, desde que inició el partido ya era como, ya se daba que habíamos perdido, ¿no? Entonces no se buscó el ganar, ¿no? Entonces sí, todavía creo que pesa. Como bien dices. Como bien lo sabemos, una de las más recordadas cruzadas oleadas fue hace menos de un año, o hace un año prácticamente. Sí, finales del año pasado. Que Cruz Azul tenía todo para avanzar a la final. Todos decían, no, la final contra León, como en el 97. Ahora sí rompen la maldición. Íbamos ganando. ¡Oh, sorpresa! 4-0, dime, ¿qué equipo pierde una ventaja de 4-0? Solo el Cruz Azul podía hacerlo. Y como bien lo sabemos, la cagaron. Sí. Por ahí dicen, ¿no? Que hubo jugadores vendidos y no sé qué. ¿Quién sabe? Pues la verdad era lo que comentábamos, ¿no? Si se habían vendido o no. Y si se habían vendido, pues qué mal, porque pues por la afición, ¿no? Por nosotros que os he visto que realmente la afición del Cruz Azul siempre ha sido como muy fiel. Y debo de decir que también en ese partido mucha afición, o por lo menos lo noté, de que se enojó como con el Cruz Azul y fue así como de, ¿sabes qué? Sí, hasta mucha aquí. afición dejó en stand-by, por así decirlo. Ajá, yo fui equipo. una de esas, tengo que admitirlo. Yo fui, sí, mi hermano está de testigo que fue así como de, ay, ya no le voy a ir al Cruz Azul, ¿no? Pero pues realmente no puedes, o bueno, en mi caso, realmente sí dejé de seguirlo tanto como antes, pero sí estaba como que atenta, ¿no? Ya sabes, que revisando en qué quedaron en el partido y así. Y Sí. de broma le dije a mi hermano, no, Cruz Azul ya no es digno de que sea su fan hasta que gane un campeonato. ¿Y qué pasó? Y pues sí, ¿no? Ya como ya lo sabemos, pasó lo de Pumas, la cagaron. Sí. Y en eso se va Siboldi y llega el hombre que les daría la 9ª estrella, Juan Reynoso, que de hecho fue campeón y capitán de aquel equipo del 97. Así es, Comandados se levantó por la Luis copa. Fernando Tena en ese entonces. Ujú. Y toma el equipo, de hecho venía de la poderosísima Franca del Puebla. Así es. Y venía de haber hecho un torneo muy un bueno. buen torneo, sí, que de hecho, pues muchos se preguntaron el por qué le dieron como el adiós a Reynoso, si Sí. realmente estaba haciendo un buen papel como director técnico. Sí, no, o sea, también creo que con la llegada de Reynoso a Cruz Azul, mucha gente, yo creo que hubo un poco de polémica, ¿no? Porque no veían como en él un hombre eficaz para tomar Sí. las riendas de Cruz Azul. Y que me admito yo, como aficionado al fútbol, que me cerraría la boca de qué mejor manera, ¿no? Sí, O sea, consiguiendo el era noveno lo que estrella. todos decían, cumplía con los requisitos, tenía la identidad del equipo, Sí, sabía lo que era jugar una final y ganarla con Cruz Azul, y eso era lo que podía transmitir. Y aparte los torneos que ya había hecho con Puebla eran muy buenos, ujú. tenía todos los herramientas para llevar al Cruz Azul, que finalmente fue a donde lo llevó. Y ya con eso estamos llegando al final de ese capítulo, llegando aquel 29 al 30 de mayo del presente año. Así es. Como bien lo sabemos, la máquina, después de hacer un espectacular torneo, bueno, como antecedente viene la pandemia, Sí. que lo conocemos, hubo un torneo que se canceló, Ajá. que venían de hecho como líderes. Como líderes, sí, veníamos como líderes. Ajá, la verdad sí estabas haciendo se una cancela, buena liga. de hecho muchos pedían que se le diera el título a Cruz Azul, y de hecho varios miembros del equipo decían, nosotros si se nos diera así, no lo aceptaríamos, nosotros queremos ganarlo en la cancha. Así es. Y
como bien lo decimos, arranca este torneo, Cruz Azul creo que nada estuvo, ¿qué? 5 partidos que no ganó, entre empatados y perdidos. Ajá, creo que sí. Y ya los demás los ganaron. Los ganaron, sí, venían uno muy tras bien. otro. Y de hecho, todo apuntó a lo que conocemos, ¿no? La liguilla enfrentan ¿A quién enfrentaron primero? Ay, no recuerdo. No, realmente no tengo el dato. A Toluca. Ah, Que le ganan a Toluca, después precisamente contra Pachuca. No, ese fue el América. ajá, el Sí. América fue contra Pachuca. El América le gana, más bien Pachuca le gana al América. Y en semifinales fue pues no, perdón, la semifinal fue Cruz Azul Toluca y Santos Pachuca, ¿no? Ujú. Gana Sí. Cruz Azul, gana Santos. Y entonces tenemos la gran final que vivimos hace unos días, ¿no? O sea, ¿todavía te la crees? O sea, es muy raro decir Cruz Azul campeón del fútbol mexicano, pero Ya sé. es lo que pasó. Y lo que tenemos, como bien recapitulando, el primer gol cae al minuto 31 por comando. Recordemos que en el partido de ida quedaron 1-0, ¿no? 1-0 a favor Cruz Azul, exacto, Ujú. sí. Que de hecho fue gol del Chaquito. No, si no me fue del recuerdo. Luis Romo. Ah, sí. Sí. Bueno, Gracias a gol del Chaco Jiménez clasificaron a la ajá. final. Sí, lo estaba- A la final, ajá. exacto, sí. Llegan a la Sí, final sí. contra... pues sí jugó contra Pachuca, perdón, porque Pachuca despartó en cuartos a la América. Los eliminó en cuartos. En semifinal ¿No fue enfrentan Puebla a Cruz que Azul. eliminó No, Santos eliminó a Puebla de las semifinales. Ajá, sí. O cuartos, no recuerdo, pues sí. Pachuca, la semifinal fue Pachuca... No recuerdo. Ya se me fue. Olvídalo. Pero bueno, la cuestión es Llegamos esa. a la final. Gracias a gol de Santiago Jiménez llegan a la final. Como ya decimos, del partido de ida acaba 1-0 a favor de los cementeros. Y para el segundo partido, el de vuelta, tenemos el Coloso de Santa Úrsula como Así testigo. Qué es. magnífico escenario para lo que venía, ¿no? Ya lo decimos, al minuto 31 por comando de Diego Valdés del equipo Santos. Fue con un golazo Sí, desde la fuera verdad, del sí. área. Empata el marcador global. Empata. Y ahí no les miento. Todos los aficionados del Cruz Azul de seguro empezaron, los fantasmas. Sí, recuerdos de Vietnam. Los recuerdos de Vietnam, todo lo que conllevaba. Sí, Y yo por un sí. momento sí dije, la van a cagar. Ya es estar que están la Cruz Azuleada, ¿no? Sí. Pero, oh sorpresa, también hay que remarcar las acciones de que se termina el primer tiempo. Se hacen cambios, entra Santiago Jiménez y tuvo algunos errores, pero creo que es normal para un chico después de un año de debutar y llegar a una final. Sí, la verdad pues sí son se nervios, entienden los obviamente. nervios, porque sí, la verdad es que tuvo bastantes y Tuvo falló. como 2 para gol. Sí, clarísimos y falló, pero bueno, sí, como decíamos, Sí, ¿no? de hecho, Pues, en un, sí se le veía nervioso. En un contragolpe, por comando creo que no recuerdo si fue el mismo Luis Romo, se la da al Cabecita Rodríguez. Ajá. Y gracias al Cabecita anota el gol que le daría al campeonato a Cruz Azul. O sea, el nombre de... Es Cabecita, ¿cómo se llama? No recuerdo. no sé, Cabecita. El Cabecita Rodríguez. Carlos Rodríguez, creo. Bueno, gracias a él anotan el gol que les dio a la postre, les daría el título. Y de hecho queda inmortalizado su nombre con letras de goleador del equipo. Sí, goleador. Sintió los colores. Y en eso llega ya los últimos minutos, que de hecho... por ahí al final del partido ves que hubo una bronca entre Cruz Azul y Sí, Santos. ya se estaban armando se estaban los peleando. trancazos. Todo quedó en eso. Ya una jugada de hecho de tiro O sea libre. que, ajá. De hecho también por ahí ya se venía, no recuerdo en qué jugada fue, un tiro libre así, Acevedo, el portero de Santos, ¿no? Y casi, o sea, todo el centro dio casi en él y todo, ahí sí fue como de, oh no, No. pero no, afortunadamente una intervención del capitán Corona, Sí. pues evitó que pasara a mayores, se vino la conducta de pleito, pero entonces viene un despeje largo y con eso el árbitro pita al final del partido y campeones. Cruz Azul por fin logra la 9ª estrella. De hecho, me dio mucha alegría yo porque como que Corona es uno de esos jugadores que te caen bien. Sí, o sea, A pesar de que da cabezazos y se es pone muy a golpear. peleonero. De hecho, empujó a uno de la comisión, pero de hecho fue porque el comisionado no dejó que su hijo se acercara porque creo que es ahí era parte del estado, no sé si como balonero, pero quería que estuviera en la premiación. Ajá. Y de hecho creo que hay un video donde todavía el comisionado empujó al hijo. Así que obviamente pues Sí, Corona por eso Corona reaccionó se de va a esa enojar, manera. pues sí.
Creo que le dieron 2 partidos de suspensión a Corona, pero también me enteré que suspendieron a comisionado. Ah, qué bueno. Sí. Pero bueno, entonces vino la celebración y con ello José Sí. Jesús Corona y el Cata Domínguez, emblema del equipo y de hecho sí, canterano el estaba Cata. ahí yo. Los invitó Corona que los dos alzaran la copa Sí. y con eso se lleva una espera de tantos años, de 23 años, no recuerdo meses, y días, ¿no? Obviamente. No Sí, tienes los por datos fin. exactos. De hecho, me gusta la narración de Martín Lara, que ves que dice, ¿no? 23 años, tantos meses, días para que Cruz Azul llegara. Sí, fue muy al emotivo. campeonato. Porque Sí. pues también estaba ahí el Chaco, que pues no pudo levantar una copa con el Cruz Pero Azul. estuvo su hijo, Pero el su Chaquito. hijo lo hizo, ¿no? En su representación y pues... Que de hecho, ¿no? Por ahí que en entrevistas le dijo el Chaquito a su papá, le dijo, ya ves, no era tan difícil. Se pasó de verga. Sí, se pasó de lanza. Y de hecho, no sé si han visto el video del Shaggy Martínez, que de hecho el Shaggy es uno de esos Shaggy. jugadores que también te encariñas, que primero le preguntan, ¿no? De que si él no tuvo, más bien le dice Toño de Valdés, ¿no? Tú no tuviste que para esperar tantos años, ¿no? Dice, gracias a Dios, no. No. Y al lado tenía Conejo Pérez, Al ¿no? Conejo Que Pérez. ahora es entrenador de porteros. Ajá. Y le dice, ¿no? No te burles, No te cabrón. burles. Y de hecho también por ahí hay otro video donde está el Shaggy con Cristian Jiménez y le dice, tu hijo en un año debutó y te cogió. Bueno, pero ahí estuvo presente también el Chaco en la Sí. final, no como tal vez hubiera querido, pero pues lo pudo vivir a través de su hijo, que también pues me siento, bueno, creo que también estuvo súper orgulloso de él y Sí. que lo haya conseguido. Y con eso llegamos al final del podcast, ya entrando en estos últimos minutos. Con esos nombres, ¿no? Más que nada mencionar nombres que son emblemas para la institución, que lamentablemente unos no están, otros tuvieron la fortuna de estar en el estadio, que son Miguel Marín, portero emblemático, Ujú. Calimán Guzmán, el Ojitos Mesa, Porfirio Jiménez, Armando Manso, Pablo Larios, perdón, Pedro Duana, Óscar Pérez, Cata Domínguez, Gerardo Torrado, Torrado. Chelito Delgado, Cristian Jiménez, como bien lo decíamos, Ajá. Jesús Corona, que ya quedó inmortalizado para Sí, ya, el que equipo, no renueves, Corona, te Padre seguimos amando. Hernández, y los técnicos Nacho Treyes y Juan Reynoso, ¿no? Que también queda marcado como jugador y como el técnico Sí. que pudo romper esa maldición. Que de hecho también hay una historia de él que, por ejemplo, se fue a Perú y le llaman que... Pues él es es el- peruano. Ajá, es peruano, se fue a Perú a dirigir ahora sí que equipos y que básicamente ha rompido con esa maldición, digámoslo así, de anteriores varios equipos, ¿no? Por ejemplo, Exacto. tengo el dato de que en el 2000... Tengo el dato que en el 2007 con Bolognesi ganó después de muchos años. De hecho, este equipo peruano ha tenido muy mala racha, por así decirlo. Y pues ya después en 1976 es cuando logra ascender. Y en el 2001 es cuando logran tener la Copa Perú. Pero, o sea, imagínense, desde ese entonces que tuvo el ascenso hasta el 2007 fueron campeones gracias a Reynoso, ¿no? Tengo, por ejemplo, también el dato de la Liga Peruana en el 2009 con el equipo universitario, que en este año gana su primer campeonato desde que se inauguró, puedes creerlo. Y finalmente en el equipo Melgar logra tener con ellos 3 títulos, el de clausura, Liga Peruana en el 2015 y también la Liga Peruana en el 2017. Entonces, o sea, realmente parece que él rompe maldiciones, ¿no? Con estos datos. Sí, bueno, con eso empezamos ya a terminar este capítulo, donde un equipo grande, ¿no? Con muchos títulos, de hecho tuvo, bueno, los 9 títulos actualmente que ya tiene de liga, copas, campeón de campeones, campeón de CONCACAF. Han sido muchos los títulos que conserva, incluyendo los de Copa MX, Supercopa, la Leagues Cup, que fue en Estados Unidos, y hasta la Copa GNP Seguros, ¿no? Así Que es. perdieron contra más bien que perdieron mis Chivas. Así es, que le ganamos a sus Chivas. Y de hecho, ya para terminar, tengo el dato de los Todavía más jugadores datos. que les había dicho hace rato, ya los tengo. Carlos Hermosillo es el que tuvo 169 goles solo en Cruz Azul, del año de 1991 de 1979 a 1991. ¿Carlos Hermosillo? Ajá. No, pero ese lo estás confundiendo, ¿no? Porque el Carlos Hermosillo es el que jugó la final del 97. Sí. Ah, bueno, él tuvo el mayor número de goles en Cruz Azul, con 169 goles,
Y ¿Segura? sí, lo saqué del Cruz Azul y tuvo 290 goles en total. Pero entonces había otro Carlos Hermosillo, ¿por qué dices del 60 y tantos? No, dije 169 goles. Pero dijiste en el 68. No, dije de 1979, 900, no, de 1991 a Ahí está. 1900. Bueno, tal vez las fechas en las que estuvo está mal, pero sí logró muchos goles. 169 goles en el Cruz Azul, 290 goles en toda la liga. Bueno, en todo, digamos, su carrera de fútbol, en el fútbol. Y de ahí sigue Horacio Salgado, que tuvo 133 goles en Cruz Azul. Sí. Y Fernando Bustos, que estuvo 6 veces, que fue 6 veces campeón con el Cruz Azul. Sí, porque me parece que el jugador que tiene más goles en el fútbol mexicano creo que es Saturnino Cardoso. ¿Sí? ¿Cuántos tiene? No recuerdo, pero no, o sea, sí son más, sí son más goles los que tiene. Sí, creo que es el. Desbancó a Carlos Hermosillo. Pero bueno, con eso terminamos y bueno, más que nada quedarnos con eso, ¿no? La perseverancia y ganas que tuvo el Club Deportivo Cruz Azul para llegar hasta lo que llegó, ahora sí que la obtención del título que tienen actualmente. Fue una historia llena de lágrimas, sangre. Y pues reconocer también muchas la afición. cruzazuleadas. Sí, la afición que creo que siempre estuvimos ahí con ellos y que realmente por la afición es que fue este título, creo yo, y creo que somos los que más disfrutamos de este nuevo campeonato, ¿no? Exacto, es algo con lo que me quiero quedar, ¿no? Que más que nada este título, y creo que lo han dicho varios jugadores, y creo que es lo que dice el equipo como tal, va para su afición, que tanto sufrió con ellos, y creo que fueron los que más sufrieron por esos eventos desafortunados que pasaron. Sí. Y también me quedo que ese título va dedicado sobre todo para todos esos aficionados que ya no están con nosotros. Sí. Que lamentablemente se quedaron en el camino, ya como bien lo dije, ya no se encuentran. Todos tenemos tal vez algún familiar, algún amigo, un ser querido que desafortunadamente ya no está. Y que sabemos que les hubiera encantado verlo. De donde quieran que están celebrando con mucho júbilo este título, que tanto que es lo que quiero quedar, que este título va por ellos más que nada. Por esa afición que siempre se mantuvo al lado de este equipo y hasta su ahora sí que su ascenso al otro plano están con ellos. Así es, y bueno, hasta aquí lo dejamos. Queremos agradecerles por estar con nosotros, también ustedes viendo estos capítulos, que también realmente lo hacemos para ustedes con mucho cariño. Y bueno, también plantear la idea de que si quieres más capítulos acerca sobre equipos de fútbol, podemos a partir de con Cruz Azul empezar a hacer más. Ustedes después haremos votaciones, igual temas de los que quieran saber, como salirnos un poco más de la historia. Pues es que realmente es parte de la historia, es parte de la historia, pero en otros ámbitos. Sí, pero realmente todo se relaciona. Todo es histórico, exacto. Y más que nada son esos, ¿no? Temas que también les interesen, dejárnoslos ahí en comentarios, por redes sociales. Igual recuerden suscribirse y dejarnos su like si es que les ha gustado este video. Y tengo que decirlo, en tu cara. Tenía que sacarlo. Pero estoy confiado de que mis poderosísimas y jodidas Chivas Rayadas de Guadalajara serán campeones. A nadie le importa. Creo que sí. Hasta luego. Y bueno, más que nada también también fijamos una meta que no se nos olvide, que al llegar a los 50 suscriptores, si ustedes también así lo deciden, ¿por qué no empezar a hacer semanalmente este podcast? Sí, ¿qué les parece? También déjenoslo saber. Exacto, es la meta, los 50 suscriptores, y de hecho se vienen más cambios. Esto es una metamorfosis constante, más cambios a lo largo se vienen. De imagen, sonido, colaboraciones que próximamente se vendrán. Ya estarán viendo, sí. Y con eso los dejamos. Recuerden, yo soy José Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta Gracias. luego. Nos vemos.